Bueno, mi nombre es Ramiro Bernardo Madrid Picado. Nací en San Isidro de Pérez Celedón, en una localidad que se llama Quebrada de Vueltas. Es un caserío. Y bueno, para hablar de emprendimiento, creo que lo primero que uno debe hacer es saber qué es emprender. El diccionario dice que emprender es empezar a hacer algo con mucho entusiasmo. Y yo siempre he visto que eh, generalmente se habla de emprendedores y se habla de que alguien tiene espíritu emprendedor porque comenzó un negocio, pero eso no es cierto. Muchos hemos comenzado emprendiendo en otras cosas. Por ejemplo, mi mayor emprendimiento en la vida fue lograr ir al colegio, porque mi papá no me dejaba ir al colegio. Y entonces yo tuve que comprometerme con él a trabajar en la finca hasta las 2 de la tarde, después caminar hora y media para ir al colegio y hora y media para volver. O sea, yo llegaba a mi casa del colegio a medianoche y tenía que estar trabajando a las 6 de la mañana. Y eso lo hice por los años de colegio que tuve. Cuando no trabajé en la finca, trabajé en otras cosas, pero para mí ese es el emprendimiento más importante de mi vida. Si no, yo en este momento sería un peón de finca. O ya me hubiera muerto, seguramente. Después de eso, intenté desde mis trabajos en el banco o en otras instituciones hacer emprendimientos. Por ejemplo, yo compré un carrillo, se lo presté a mi hermano y comprábamos leche en las fincas y las llevábamos a vender al pueblo. Eso también es un emprendimiento y ese fracasó. También cuando yo tuve 13 años hice un emprendimiento loco, ¿verdad? Que fue hacer un equipo de fútbol. Y yo me endeudé, reuní un poco de gente y teníamos un equipo de fútbol, íbamos a jugar por todos lados. Y claro que terminé quebrado, por supuesto. Al final me quedaron las deudas y ese también fue un emprendimiento. Emprender es empezar a hacer algo con entusiasmo. También lo hice cuando fui a la Universidad de Costa Rica, que tenía que trabajar y estudiar, no era fácil eso. Y es otro emprendimiento. Ya desde el punto de vista de emprendimientos comerciales, siempre me ha gustado la industria de alimentos y bebidas. Y la otra parte que me encanta para emprender es la parte inmobiliaria. Pero en esa parte nunca me he metido. En alimentos y bebidas desde el año 92 hemos estado intentando trabajar en esto y en algunos momentos nos hemos retirado porque es una industria cansada, difícil, esclavizante, pero volvemos aquí porque es lo que nos gusta hacer. Yo creo que el emprendedor tiene algunas características especiales. El emprendedor comercial, digamos, eh, o todo emprendedor debe tenerlo. Debe tener, debe ser muy eh, proactivo, debe, eh, debe ser una persona ay, la palabra se me olvida cómo es. Sí, sí. Debe ser, espérate para decir la palabra, imaginador de posibilidades, debe ser muy optimista, es la palabra. El emprendedor es optimista por sí. Y la otra cosa que debe tener el emprendedor comercial es que debe
tener una alta propensión al riesgo. O sea, el emprendedor, si no arriesga, no emprende. El emprendedor que emprende porque tiene plata, no le creo mucho. Y la otra cosa que debe tener el emprendedor es saber muy bien qué es lo que quiere hacer, en qué es lo que se siente a gusto haciendo. Es muy complicado, muy complicado, porque todavía hace unos 20 años era era bastante más fácil que ahora, porque las condiciones han cambiado mucho, las leyes han cambiado mucho, la parte de legislación tributaria ha cambiado bastante, hay que tener conocimiento sobre eso, que antes no era tan importante. Y la otra cosa es que no puede fallar, porque si usted falla en presentar una declaración, la multa es tan grande que tal vez lo puede obligar a cerrar a usted el negocio. Entonces es muy complicado. Hay que cumplir demasiados requisitos y las instituciones son muy lentas para responder y son muy burocráticas. Eso es bastante difícil. Por otro lado también, por lo menos en lo que es alimentos y bebidas, he encontrado que una de las cosas más difíciles es tener recurso humano comprometido, responsable, pero no el de planta, sino el que da mantenimiento a instalaciones, equipos. Ese sector es terrible, terrible. Bueno, para mí el mayor reto de un emprendedor, no solo en Costa Rica, sino en cualquier parte, es descubrir qué es lo que quiere, qué es lo que le gusta hacer, descubrir cuál es su pasión. Eso es uno de los mayores retos. Lo otro es saber para qué es bueno y en qué es bueno y en qué no. Y entonces me parece que el emprendedor debe enfocarse en lo que es bueno. Y eso a veces cuesta encontrarlo. Ese es un reto. Lo otro, que es un reto exageradamente complicado, es conseguir crédito. Porque si usted no tiene dinero para comenzar, nosotros siempre hemos comenzado los emprendimientos haciendo chocolate sin cacao, pero cada vez se pone más difícil hacer chocolate sin cacao. Y entonces hay que recurrir a los bancos. Y los bancos cada vez son más bancos para los que tienen y menos para los que no tienen. Ir a un banco a pedir un préstamo y no tener una propiedad para darle en garantía es igual que volverse desilusionado igual. Yo creo que si uno descubre su pasión, descubre para qué es bueno y logra encontrar su nicho de mercado, emprender siempre es bonito, siempre es un gozo estar en esto. Pero cada uno tiene que encontrar esa pasión que lo hace moverse. Si dicen que el que trabaja, el que se apasiona por el trabajo no trabaja, se divierte. Yo siempre vivo divertido, la verdad. Sí, me parece que el consejo principal es que nadie ni nada le quite sus sueños. Si usted tiene un sueño, no pierda la brújula, siempre siga el camino.
y que nadie le estorbe. Dicen que mucho hace el que no estorba. Entonces creo que el consejo sería ese: si usted tiene bien definida su pasión, tiene bien definido qué es lo que quiere hacer, en qué industria quiere trabajar, y tiene los medios y demás, creo que lo que hay que hacer es trabajar y trabajar y trabajar. Otra cosa que se le puede aconsejar a la gente es que desde el inicio hay que hacer un estudio de mercado primero, un estudio de factibilidad. Hay que estudiarse a uno mismo para definir si realmente eso es lo que le gusta a uno y eso es lo que quiere hacer, y si para eso es bueno o no. Después de eso hay que pasar a la parte de factibilidad, análisis de mercado, análisis financiero, puntos de equilibrio, demanda, etcétera. Todo eso hay que estudiarlo. Y cuando uno esté definido completamente de que eso es lo que va a hacer, comiéncelo bien desde el principio. O sea, sea responsable y no inicie los negocios desde la informalidad. Siempre hay que buscar la formalidad como haya lugar. Yo siempre los comencé desde la informalidad, pero es terrible. Cuando uno comienza los emprendimientos desde la informalidad, al final nunca sabe si pierde o gana. Entonces hay que tener un abogado que le aconseje a uno cuál es la organización que debe tener, si una sociedad anónima, de responsabilidad limitada, etcétera. Debe tener un contador que le lleve la contabilidad si no sabe, o si no es contador. Deben tener análisis financiero permanente, estados financieros mensuales, estar evaluando la empresa con la mayor frecuencia que se pueda, y proponerse metas altas. Y una vez que se ha propuesto las metas altas, hay que tratar de superarlas.